Bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 352. Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Padre. Fue una lucha para llegar, Padre, pero gracias que tú nos ayudaste y aquí estamos en tu casa, en tu presencia. Y hemos venido para adorarte, alabarte, engrandecer tu nombre, Padre. Y queremos que este tiempo, Padre, este culto sea de bendición para todos, Padre. Que podemos regocijarnos contigo, Padre. Y que tú te glorifiques en todo lo que se hace, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 207, junto a la cruz de Cristo. Junto a la cruz de Cristo, yo quiero siempre estar, pues mi alma alegre, fuerte y fiel, allí pude encontrar, en medio del desierto aquí, allí encuentro hogar, lo del calor y del trajín, yo pueda descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa
a la verdad de tu asombrosa redención y de mi indignidad. Oh Cristo, en ti he hallado completa y dulce paz. No busco bendición mayor que la de tu faz. Sin atractivo el mundo está, ya que ando por tu luz, avergonzado de mi mal. Mi gloria es la cruz. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios y a los que nos están viendo, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 1, versículo 15. Romanos 1, 15. Aquí en Romanos capítulo 1:15, la palabra de Dios nos dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Repito en favor del pueblo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar para abrir la predicación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos enseñes, Padre, que tú te glorifiques, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por tu gran amor hacia nosotros en enviar a Cristo. Y gracias por la obra de Cristo que salva. Otra vez, gracias. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí en Romanos 1:15 vemos que Pablo dice que está listo para predicar el Evangelio. ¿Y por qué salí con este versículo? Pues hay una nueva moda entre los cristianos. Ya no es cuál es tu verso favorito, ahora es cuál es tu verso de vida. De vida. Yo lo pensé un poquito chistoso, pero cuando pensé de un versículo de vida, me llegó Romanos 1:15. Porque la vida de un cristiano debe ser de que estemos listos para predicar el Evangelio. Lo mismo que Pablo. Realmente, si lo pensamos bien, este debe ser el asunto de la vida de un cristiano. Estar listo para compartir lo mejor que hemos recibido, el regalo de Dios, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y realmente debemos estar listos y enfocados en nuestras vidas para esto. Y si hay un versículo que es de vida, pues este versículo debe describir nuestras vidas como cristianos. Hay tres cosas que necesitamos entender para que estemos listos para predicar el Evangelio. Tres cosas. Número uno es un andar diario en una nueva vida. No andar en la vieja vida de antes de que aceptamos a Cristo y nuestra vida cambió, sino andar en una nueva vida. Si vamos a Romanos 6:4, Romanos capítulo 6, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que aquí, cuando somos salvos, pues nacimos para andar en una nueva vida. Y esto debe describir nuestra vida, que estamos andando en esta nueva vida. ¿Para qué? Para estar listos para predicar el Evangelio. Si vamos a Apocalipsis 1:5, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, aquí Cristo hablando a una de las iglesias, Apocalipsis 1:5, aquí dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aunque nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El punto aquí es, no debemos seguir andando en los pecados. Él nos ha lavado de eso. Por eso debemos andar en esta nueva vida. El punto es, Cristo vino a este mundo con el propósito para salvarnos de la vieja vida, para vivir una nueva vida en Cristo. Y la pregunta surge, pues, ¿cuál es esa nueva vida en Cristo? Pues el ejemplo es Cristo. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Aquí Cristo está hablando de el propósito de su vida, o podemos decir el versículo de vida para él. Aquí en Lucas 19, 10, Cristo nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El punto aquí es, tenemos que dejar los viejos motivos de la vida vieja atrás y andar en los motivos de Cristo. Si vamos a Efesios 4, los versículos 22 al 24, aquí habla de dejar la vieja vida y andar en la nueva vida. ¿Y cómo? Nos dice cómo podemos hacer esto. Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Efesios capítulo 4. Y queremos empezar en el versículo 22. Aquí nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que aquí vemos que debemos dejar lo viejo, los propósitos, los motivos de vida viejas, déjalos atrás y debemos revestirnos, renovarnos espiritualmente. Y esto es algo de cada día. ¿Y qué debemos vestirnos? Pues de la nueva manera de vivir, del nuevo hombre, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 17 al 20. Aquí hablando del nuevo hombre, de la nueva criatura. Segunda de Corintios, no primera, sino segunda. Aquí vamos, no Gálatas.
Segunda de Corintios 5, 17 y adelante nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es predicar el Evangelio. Versículo 19 continúa diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, el mensaje del Evangelio. Nos ha dado el trabajo y nos ha dado el mensaje. Y el versículo 20 resume, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que estamos en el lugar de Cristo para dar el mensaje del Evangelio. Y ligado a esto de compartir el Evangelio es el nuevo hombre, somos nuevas criaturas. Dios nos ha creado para andar en una nueva vida que es predicar a Cristo, predicar el Evangelio. Y realmente esto debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Vamos a Efesios 2, 8 al 10. Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice que somos salvos por la gracia de Dios y nos salvó para que podamos andar en buenas obras. Y realmente la obra más grande, la obra más buena que podemos hacer es compartir el Evangelio con otros. El punto aquí es, estamos creados en Cristo para esto mismo. Así que la pregunta final aquí es, ¿estamos preparados para predicar el Evangelio? Si no, pues debemos prepararnos. Hay entrenamiento, hay líderes preparados que quieren que tú aprendas. No hay excusa. Tienes que cumplir el propósito de esta nueva vida. ¿O no? Claro que sí. Así que, número 1 es un andar diario en esta nueva vida que hemos recibido. Número 2, para realmente listarnos para predicar el Evangelio. Número 2, es un andar diario en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues vamos a Gálatas 5:25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Aquí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí, cuando dice, si vivimos por el Espíritu, está diciendo, si vivimos por Dios, es decir, si somos salvos por Dios, si somos cristianos por Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios, por ese resultado de ser cristianos, debemos andar también como por el Espíritu. Andar por el Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Pues, es ser lleno del Espíritu, es decir, tener comunión con Dios.
dejar que Dios mismo controle tu vida, que Él te indica dónde ir, qué decir y qué hacer. Muchas veces pensamos, pues, yo tengo libre albedrío, yo puedo decidir lo que quiero. Ahí es donde nos metemos en problemas, porque decidimos siempre hacer el pecado, aunque somos cristianos. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en comunión con Dios, podemos tomar las decisiones que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios en vez de la voluntad de esta carne. Y este es el secreto de andar diariamente en el Espíritu. Si quieres predicar el Evangelio, estar listo para predicar el Evangelio, tienes que estar guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en comunión con Dios. Realmente eso es lo que significa andar en el Espíritu. Vamos a 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro 2:21, aquí nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si te acuerdas, vimos a Lucas 19:10, donde dice que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, nosotros, ¿verdad? Eso era su misión. Esto era el propósito de su vida. Si vamos a seguir en las pisadas de Cristo, como dice aquí en 1 de Pedro 2:21, pues debemos andar listos para compartir el Evangelio. Y eso significa que debemos estar en el Espíritu, estar llenos del Espíritu, andar conforme al Espíritu. Y Cristo es nuestro ejemplo de en qué debemos estar en esta vida, qué debe ser nuestro propósito en esta vida. La pregunta es, ¿cómo vivió Él? Siempre hablándole a otros la verdad, el Evangelio, para que se salven. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues lo mismo. Si vamos a Romanos 8:4, podemos añadir a esto, Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8:4. Romanos capítulo 8, versículo 4, nos dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que aquí vemos que no debemos andar conforme a lo que esta carne quiere que hacemos, sino debemos estar en el Espíritu, andando en el Espíritu, es decir, en comunión con Dios para hacer las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y más que todo, pues, predicar el Evangelio, estar listo para eso cuando tenemos oportunidad. Vamos a Romanos 13:14. Romanos 13:14. Aquí en Romanos 13:14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez vemos, no te dejas ser controlado por la carne, sino debemos vestirnos de Jesucristo. ¿Qué significa vestirse de Jesucristo? Pues se nota aquí en Ecuador. Hay mucha gente que andan con las camisetas de
de los futbolistas que aman, ¿verdad? De Ecuador, ¿verdad? Por todo el mundo. Hasta Real Madrid tienen esa camiseta, tienen de todo. Y esta gente sabe todas las estadísticas de esta gente. Cuántos goles, saben, hasta conocen qué es su comida favorita. ¿Cuáles son los secretos de su habilidad de jugar fútbol? Saben todo. Pues vestirnos de Jesucristo significa, debemos saber todo de Jesucristo. Debemos estar vestidos, no literalmente con lo que Él se vistió, sino Él. ¿En qué Él que andaba? Pues vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, nosotros. En eso debemos vestirnos. Y realmente eso es lo que es vida espiritual. Imitar a Cristo. Hablar a otros a Cristo, todas las estadísticas de Él. ¿Cuántos goles hizo Jesucristo? Muchos. Fueron milagros, pero tú podrías gritar ¡Gol, gol, 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 gol! Cuando levantó Lázaro de los muertos, ¿no? Eso sí fue un golazo de golazos. El más maravilloso golazo que yo he visto. El punto es vestirnos de Jesucristo. ¿Y en qué andaba Él? Quería que todos llegaran a la salvación, que todos llegaran al perdón, que todos llegaran al cielo después de esta vida física. Y Él dio toda su vida para eso, literalmente. ¿En qué estamos dando nuestra vida? Ahí está la pregunta. ¿En qué estamos gastando nuestra vida? Pues debemos vestirnos de Cristo. Vamos a Juan 15, 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Cristo hablando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. ¿Cómo es que podemos estar cerca o pegado a Cristo como una vid y una rama en la vid? Pues, están atados, pegados, ¿verdad? Y la rama puede producir fruto porque la raíz y el tronco le está alimentando, dando. El punto es, debemos andar diariamente en el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es lo mismo que Jesucristo, que es lo mismo que el Padre. Todos son igualitos, diferentes funciones, pero iguales. El punto aquí es un diario andar en el Espíritu. Y luego podemos ligarnos a Cristo de una manera que podemos predicar el Evangelio. Bueno, la pregunta final para el número 2, que es andar en el Espíritu. ¿Estás haciendo algo para esto? ¿Estás pegándote a Dios, teniendo comunión con Dios para poder estar listo para predicar el Evangelio? Ok. Así que número 1 era un andar diario en una nueva vida. Número 2 era andar diariamente en el Espíritu. Número 3,
Si quieres estar listo para predicar el Evangelio. Número 3, es un andar diario en buscar las oportunidades. En buscar las oportunidades. La mayoría de los cristianos que yo conozco están de la otra manera. No quiero encontrarme con una oportunidad, porque luego voy a tener que hablar y ¿qué voy a decir? Qué lástima, ¿verdad? Más bien, debe ser de la otra manera. Debemos estar buscando oportunidades para compartir el Evangelio. Si vamos a Romanos capítulo 15, y miramos el versículo 20, Romanos 15, 20. Romanos 15, 20 nos dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí interesante que Pablo está diciendo que se esforzó, metió fuerza, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y no donde ya se predicó, sino donde no se ha predicado. Muchos dicen, sí, no puedo predicar porque pues hay esta otra gente por acá, no quiero molestar. No, casi nadie está predicando el Evangelio. Todo está libre para poder predicar el Evangelio. Tú puedes ir preguntando por aquí en las calles del Quinche, ¿estás 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueres? No. ¿Alguien te ha hablado de cómo puedes estar 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueres? No. Haga una entrevista. Te van a decir, no, nadie habla de eso. Ni los sacerdotes hablan de eso. Pues si nadie habla de eso, todo está libre y abierto para que nosotros predicamos el Evangelio. No tenemos que esforzarnos tanto en encontrar con quién podemos compartir. Hay tantas oportunidades. Pero tienes que querer encontrar una oportunidad. Y el punto es, si tú estás andando en esta nueva vida, si tú estás andando en comunión con Dios, andando en el Espíritu Santo, pues vas a buscar esas oportunidades. Sí, vamos a Romanos 15, 16. Romanos 15, 16, aquí nos dice Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí él está hablando que él era ministro ¿de quién? Pues a los gentiles, ¿verdad? ¿A quién somos ministros? Tenemos esa conciencia. Yo soy ministro aquí en el Quinche. Yo soy ministro en La Victoria. Yo soy ministro en... Sí, en mi casa también. Por todos lados alrededor. ¿Dónde vives? No debes esperar que otro venga y predica, porque pocos son. Pocos tienen la verdad. Qué lástima que es así, pero
Si tú vas y hablas con la gente de otras iglesias, no saben del Evangelio de Cristo. No predican el Evangelio de Cristo. Así que la oportunidad de poder hacer esto por todos lados no es un gran esfuerzo. Va a ser fácil, pero tú tienes que hacer el esfuerzo o el querer de encontrar esa oportunidad. Vamos a 1 Corintios 1:17. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Aquí dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí interesante. La pregunta surge, ¿en mi vida estoy haciendo vano la cruz de Cristo? ¿Estoy haciendo vana la cruz de Cristo? ¿Cómo puedo hacer la cruz de Cristo vana? Si yo no muestro Cristo en mi vida, si no ando en el Espíritu, si no hablo del Evangelio, estoy haciendo vana la cruz de Cristo para otros. ¿Por qué? ¿Por qué es vana para otros? Porque no se van a salvar. No están escuchando el Evangelio. No se van a salvar. La cruz de Cristo queda vana para ellos. El punto es, el mensaje tiene que salir. Aquí él hace el punto. No vine para bautizar, vine para predicar el Evangelio. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no se necesita bautizar a nadie si nadie se salva. El bautismo es vana. El bautismo es vano. Si no se salvan primero. Y el punto es, si la cruz de Cristo queda vana, el bautismo es vano también. ¿Por qué? Porque necesitan ser salvos y se necesita a alguien que les predique el Evangelio. Vamos a 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10 y queremos los versículos 14 al 16. 2 Corintios capítulo 10. Aquí en 2 Corintios capítulo 10, los versículos 14 al 16 nos dice, porque no nos hemos extralimitado como si no lleguésemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Me gusta esto. Estaban extendiéndose, no limitándose, para predicar el Evangelio. Versículo 15 sigue diciendo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El punto aquí es, vemos que debemos buscar las oportunidades para extendernos más allá. No nada más aquí mismito alrededor de nosotros, vamos más allá. Y cuando ya llegamos a esa gente, pues vamos más que eso. ¿Por qué no? Ellos lo hicieron. Ellos alcanzaron el mundo entero con el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el testimonio de Dios? Estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. También han llegado hasta acá.
Esto debe ser el propósito de nuestra vida como cristianos. Llegar más allá. ¿Por qué no? ¿Quién más lo va a hacer? Ninguno. A Ecuador nadie quiere venir a Ecuador como misionero. Muy pocos. ¿Por qué? La gente son duras. La gente, bueno, no les gusta la cara pálida también. La historia ha sido malo. Es la verdad. ¿Y por qué los misioneros no quieren venir acá? Bueno, pueden venir para morir aquí, porque los resultados son pocos. La gente está dura y no quieren nada con Dios. Pero aquí se necesita más que nada más gente que prediquen el Evangelio a otros. Que el mensaje sigue saliendo, que se repite, que lo escuchan varias veces para que Dios tenga la oportunidad de tirar para abajo todos los paredes y la ceguera que Satanás los tiene cautivo a ellos. Sí, a la gente aquí tienes que predicarles 2, 3, 4, 5, 6 veces el Evangelio para que se despierta y entiendan la verdad. ¿Quién va a hacer este trabajo? Pues si no es nosotros, nadie más. Nadie más va a hacerlo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:9. 1 de Tesalonicenses 2:9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y queremos el versículo 9. Aquí la palabra de Dios nos dice, porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí Pablo da el ejemplo de que él trabajó con sus propias manos para proveer para sí mismo y los ayudantes de él. Él trabajó cosiendo tiendas para vender. ¿Por qué? Porque no quería que los que él estaba ministrando, que ellos tenían que darle. Y qué bueno que yo estoy aquí como misionero, enviado de una iglesia que me apoya y muchas otras iglesias que me apoyan. Y no necesito que estar afanado. Por favor, da tu diezmo porque estoy aquí muriendo de hambre. No. Las iglesias allá están proveyendo para beneficiar aquí. Y esto es un tiempo limitado porque no siempre puedo quedar. Pero ¿quién va a quedar para predicar el Evangelio? Si no ustedes. Pablo dio el ejemplo de trabajar secularmente para poder predicar el Evangelio. Y posiblemente ustedes tienen que trabajar secularmente en lo físico para poder tener la oportunidad y el privilegio a predicar a otros, a ministrar a otros la palabra de Dios. Y Dios es digno de esto. Pablo nos da el ejemplo. Él trabajó. No era gravoso, no quería que le dieran. Él trabajó. Y para poder
compartir el evangelio, ustedes van a tener que proveer tus propias necesidades. Si llegan a ser misioneros, pues esa es otra cosa. Pero hasta ahí tú tienes que buscar apoyo de iglesias, y eso es difícil. Vamos a 2 de Samuel 24:24. Aquí un versículo que hemos estado viendo. 2 de Samuel 24, el versículo 24. Segunda de Samuel 24 y el versículo 24. Aquí nos dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Este hombre bueno Araúna, no, quédate con todo, sacrifica. No, David dijo, no, yo no le voy a dar nada a Dios que no me cuesta. Que no me cuesta. ¿Tú estás listo en tu vida cristiana para pagar el precio, hacer lo que te cuesta para predicar el evangelio? David no rehusó dar, y él quería que le costaba duro. No es correcto que tenemos orgullo cuando trabajamos duro y tenemos para poder dar a Dios. Sí, eso es la manera que realmente debemos hacer las cosas. No darle a Dios nada que realmente que no nos costó. No sé de ustedes, pero yo quiero pagar el precio para dar a Cristo, para poder dar el evangelio a otros. Cuesta lo que cuesta. Yo he dejado familia, casa, todo. Cuesta lo que cuesta. La pregunta es, ¿estás listo para trabajar? ¿Para poder predicar? ¿Estás listo para trabajar para poder predicar el evangelio a otros? Es un privilegio predicar a otros. Y no nos vamos a dar de cuenta de esto hasta que tenemos la oportunidad de predicarle a otros y ver el resultado final. Cuando alguien alcanza salvación, de verdad es un privilegio ser el instrumento por el cual Dios puede usar que otros creen en Cristo y sean salvos. No hay corona mejor que eso. No hay algo mejor de decir, yo hice esto para ti, Señor. ¿Quieres tener valor en tu vida cristiana? Pues la nueva moda es un verso de vida. No un verso favorito, sino un verso de vida. Pues, aquí Romanos 1:15. ¿Estás listo para predicar el evangelio? Pablo estaba listo.
Pues vamos a cerrar con Romanos 7:4. Romanos 7:4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Aquí dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí nos está hablando de que el propósito de nuestras vidas como cristianos es llevar fruto. Ya estamos muertos a lo pasado. Todo lo que hacemos, hasta secularmente, es con el propósito de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Y lo mejor es predicar el Evangelio, porque pocos son que están listos y preparados para predicar el Evangelio. Pocos son los que están compartiendo. Tú puedes ser uno de los selectos, uno de los pocos. Cristo mismo lo dijo, que los obreros son pocos. Ore, que Dios mande obreros a la mies. Todo está abierto, listo, para que podamos predicar. ¿Estás listo? Pues, número 1, tienes que tener un diario, andar como un cristiano en una nueva vida, vestirte de Cristo. Número 2, tienes que andar diariamente en el Espíritu, es decir, tener comunión con Dios, dejar que Él controle tu vida para que llegues a poder predicar el Evangelio. Y 3, es un andar diario buscando las oportunidades. La pregunta es, ¿vas a poder decir que Romanos 1:15 es tu versículo de vida? Listo para predicarles a ustedes que están en Roma. Pablo estaba listo a predicarles también a ellos. ¿Tú estás listo para predicarles también al Quinche, la Victoria, donde vives y más allá? Hay oportunidades, miles de oportunidades. El problema es, necesitamos buscarlos. Hasta Dios mismo nos guiará a eso. ¿No lo hizo con Felipe? Sí, le mandó al desierto para hablarle a un hombre en un carro ahí que estaba leyendo la palabra de Dios en medio de... Y alcanzó salvación. Él te va a llevar si estás en el Espíritu, lleno del Espíritu, en comunión con Él, diariamente, buscando las oportunidades, andando como un cristiano, de verdad, no nada más en nombre, de verdad. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. De verdad es un desafío. Convicción viene cuando tu palabra nos habla de qué debemos estar andando en nuestras vidas. Y es verdad. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Ayúdanos a estar listos, buscando oportunidades, estando pegado a ti, Padre, en cada momento para cumplir tu voluntad, Padre, para que otros sean salvos, perdonados de sus pecados,
que tengan un hogar en el cielo, que tienen una nueva familia, nuevos hermanos, padres, madres espirituales, para ayudar y guiar en sus vidas, para que también puedan tener un propósito de la vida. Es predicar el Evangelio. Gracias por darnos este ministerio. Gracias por darnos el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a representar a Cristo en el lugar de Cristo para decirle a otros, reconciliaos con Dios. Gracias por todo lo que Cristo ha hecho para nosotros. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.